¿Te has dado cuenta de que casi todo el mundo quiere ser feliz, pero muy pocos saben cómo hacerlo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso cuando las cosas van bien, hay una sensación de vacío que no se termina de ir? ¿Te ha pasado que logras algo que deseabas, un trabajo, una relación, una meta, y al poco tiempo la alegría ya no está, como si no hubieras logrado nada? ¿Y si el problema no fuera lo que te falta, sino dónde estás buscando la felicidad? Durante años nos enseñaron que la felicidad era una consecuencia, consecuencia del éxito, consecuencia del amor, consecuencia del reconocimiento, consecuencia de que la vida por fin se portaba bien contigo. Nos dijeron que cuando consiguieras eso, lo que sea que eso representara para ti, entonces podías descansar, sentirte pleno y feliz. Pero la experiencia demuestra otra cosa. Personas que lo tienen todo y siguen sintiéndose vacías. Personas que alcanzan metas y enseguida necesitan otra. Personas que viven esperando un futuro mejor, mientras que el presente se les escapa de las manos. John Powell observó esto durante décadas, y no porque estuviera en un despacho frío, sino de conversaciones reales con personas reales, personas que se sentaban frente a él buscando respuestas, alivio, sentido, personas creyentes, no creyentes, exitosas, fracasadas, jóvenes, mayores, personas simplemente como tú y como yo. Y cuanto más escuchaba, más clara se volvía una idea incómoda. La mayoría de las personas no es infeliz porque su vida sea terrible, sino porque nunca aprendieron a entenderse y habitar dentro de sí mismas. Powell parte de una afirmación que al principio puede resultar casi provocadora. La condición natural, tu condición natural, es ser feliz. No una felicidad artificial, no una euforia constante, no una sonrisa permanente, eso es insostenible, sino una paz básica, una sensación de estar en casa dentro de uno mismo. Si esa es nuestra condición natural, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tanta gente vive instalada en la frustración, la queja, la ansiedad o el resentimiento? La respuesta de Powell no señala el mundo exterior, no acusa las circunstancias sino culpa a los demás, señala hacia adentro de uno mismo. Según él, no es que la felicidad sea imposible, es que la hemos buscado donde no está. Desde muy pronto aprendemos a poner nuestra felicidad en manos de cosas externas. El trabajo, el dinero, la pareja, la aprobación, el éxito, la seguridad. Construimos expectativas gigantescas sobre realidades que no pueden sostenerlas. Idealizamos personas, idealizamos situaciones, idealizamos futuros. Y cuando la realidad no cumple ese guión, porque nunca lo hace, aparece la decepción. Powell llama esto una forma silenciosa de autoengaño, vivir esperando que algo externo nos dé lo que solo pueden hacer dentro de nosotros. Por eso muchas personas no están tristes por lo que viven, sino por lo que esperaban vivir. Y aquí aparece la idea central que atraviesa todo este libro. La felicidad no es un regalo que la vida te concede, es una responsabilidad personal. No en el sentido exigente, de exigirte estar bien todo el tiempo, sino en el sentido de aprender a relacionarte contigo mismo de una manera más honesta, más madura y más consciente. Powell lo resume con una fórmula sencilla, casi desarmante. La felicidad es una tarea interior, no algo que se compra, no algo que se alcanza, no algo que otro te debe, una tarea, algo que se trabaja, algo que se cultiva, algo que se aprende. Esto cambia todo por completo la pregunta. Ya no es ¿por qué no soy feliz?, sino ¿qué estoy haciendo o dejando de hacer dentro de mí que me impide ser feliz? Y esta pregunta no busca culpabilizarte, busca devolverte el poder. Porque si la felicidad dependiera solo del mundo exterior, estarías a merced de todos. Pero si depende al menos una parte de tu mundo interior, entonces hay algo que sí puedes hacer. Este libro te promete algo realista y profundo, comprender que aún teniendo motivos para estar bien, a veces no lo estás, y aprender a construir una felicidad que no se derrumbe cada vez que la vida cambia. El libro La felicidad es una tarea interior, no es un libro para personas que quieren escapar de sí mismas, es un libro para quienes están dispuestos a mirarse con honestidad y quizás por primera vez dejar de estar buscando afuera lo que siempre tuvo esperando adentro. La premisa del autor. La felicidad es una condición natural. John Powell comienza su libro con una afirmación que a primera vista parece sencilla, pero que en realidad lo cambia todo. La condición natural del ser humano, tu estado normal, tu estado natural, es ser feliz, es la felicidad. Y no dice que la felicidad sea un premio, no dice que sea una meta difícil de cumplir, no dice que sea algo reservado para unos pocos en el mundo, dice que es estado natural, que es tu naturaleza. Y eso plantea una pregunta incómoda: si la felicidad es nuestra naturaleza, es nuestra condición natural, si la felicidad es nuestra condición natural, ¿por qué tanta gente vive atrapada en la insatisfacción, en la ansiedad o en la frustración constante? Powell no responde señalando al mundo, no culpa a la economía, a la infancia, a la pareja ni a la mala suerte. Dice algo mucho más inquietante.
Si una persona está crónicamente infeliz, no es porque esté mal hecha, sino porque algo le falta, algo dentro de sí le falta, algo se ha desajustado de su forma de vivir, de pensar o de relacionarse consigo misma. Esta idea es profundamente liberadora, porque significa que la infelicidad no es una identidad y no depende de nadie, no es tu destino, no es tu esencia, es una señal de que estás buscando la felicidad donde no puede encontrarse. Powell observa que todos los seres humanos tenemos un deseo insistente, casi obstinado, de ser felices. No necesitamos que nadie nos los enseñe. Está allí desde siempre. Pero con el tiempo aprendemos a dirigir ese deseo hacia lugares equivocados. Aprendemos que seremos felices cuando consigamos algo. Aprendemos que seremos felices cuando alguien nos quiera. Aprendemos que seremos felices cuando la vida se acomode. Y así empieza lo que Powell llama con mucha precisión un romanticismo sin esperanza. Romanticismo porque idealizamos, sin esperanza porque lo idealizado nunca puede sostenerse en el tiempo. Idealizamos el trabajo perfecto, idealizamos la relación perfecta, idealizamos la estabilidad perfecta, idealizamos una versión futura de nosotros mismos y colocamos allí toda nuestra expectativa de la felicidad. El problema no es desear cosas, el problema es creer que esas cosas nos van a hacer completamente felices. Cuando ese trabajo no llena el vacío, pensamos que necesitamos otro. Cuando esa relación no nos salva, pensamos que elegimos mal. Cuando el éxito no nos da paz, creemos que aún no es suficiente. Y así entramos en un ciclo silencioso de decepción. No porque la vida sea cruel, sino porque le hemos pedido a la vida algo que no puede darnos. Powell es muy claro en este punto. La felicidad no puede ser perseguida directamente. Y aquí aparece una frase importante del libro. La felicidad es un producto derivado. Es el resultado de haber hecho otra cosa. Y esto es clave. Cada vez que alguien persigue la felicidad como un objetivo directo, fracasa. No porque la felicidad sea imposible, sino porque no funciona así. Es como intentar atrapar una sombra corriendo detrás de ella. Cuanto más corre, más se aleja. La felicidad aparece como consecuencia, no como objetivo. Surge cuando ciertas condiciones internas están en orden, cuando hay coherencia, cuando hay aceptación, cuando hay responsabilidad personal. Por eso Powell insiste en que la felicidad no se encuentra ni se recibe, se cultiva. Y aquí introduce la idea que da el título del libro y que atraviesa todas sus páginas. La felicidad es una tarea interior, una tarea que implica esfuerzo, sí, pero también implica proceso, implica práctica, implica conciencia. No es algo que se resuelve de una vez, es algo que se trabaja a lo largo de la vida. Powell no promete eliminar el dolor, ni niega el sufrimiento. No te vende una felicidad artificial donde todo está bien, donde todo es perfecto. Reconoce que la vida incluye pérdidas, frustraciones, decepciones y límites, pero afirma algo muy distinto, que incluso en medio de todo eso es posible vivir desde un lugar interior más libre, más estable, más verdadero y lleno de paz. Cuando entendemos esta premisa cambia nuestra manera de mirarlo todo. Dejamos de preguntar ¿por qué la vida no me hace feliz? Y empezamos a preguntarnos ¿qué tareas interiores estoy evitando? Porque muchas veces no somos infelices por lo que nos pasa, sino por cómo nos relacionamos con lo que nos pasa. Powell observa que hay personas que, teniendo poco, viven en una paz profunda y hay otras que, teniendo todo, viven en una inquietud constante. La diferencia no está afuera, está dentro, en la forma de interpretar, en la forma de aceptar, en la forma de responsabilizarse de la propia vida emocional. Por eso este libro no es un manual de optimismo, ni un conjunto de frases bonitas, ni una invitación a negar la realidad. Es una llamada a madurar, a dejar de esperar que algo externo nos salve, a dejar de delegar nuestra felicidad en personas, situaciones o futuros imaginarios, a asumir que nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. La felicidad, dice Powell, no es una casualidad, es una consecuencia. Y solo aparece cuando empezamos a hacer con honestidad ese trabajo interior que tantas veces hemos postergado. Esta es la premisa sobre la que se construye todo lo demás. Si la aceptas, el libro empieza a tener sentido. Si la rechazas, nada de lo que sigue funcionará. Porque no se trata de cambiar el mundo, se trata de aprender a cambiarte. Y desde allí, todo cambia. Capítulo 1. Acepta quién eres, el punto de partida de toda felicidad. Powell es muy directo desde el inicio. Si no aceptas cómo eres, ninguna otra tarea interior funcionará. No importa cuánto leas, no importa cuántos cursos hagas, cuántos audiolibros escuches, no importa cuántas metas consigas. Si vives peleado contigo mismo, la felicidad siempre será frágil. Powell observa algo que todos hemos visto, pero que pocas veces nombramos con honestidad. Muchas personas viven como si estuvieran en guerra con su propia identidad. Se comparan constantemente, se reprochan errores del pasado, se exigen una perfección imposible y se hablan con una dureza que jamás usarían con alguien a quien dicen amar.
Esa guerra interior desgasta más que cualquier problema externo. Por eso Powell sitúa la autoaceptación como la base de todo, no como un concepto bonito, sino como una necesidad psicológica profunda. Acepta quién eres no significa reasignarte a no cambiar. Tampoco significa justificarlo todo, no es decir soy así y punto. Aceptar quién eres significa algo mucho más difícil y mucho más valiente, mirarte con verdad y sin destruirte por lo que ves. Powell insiste en que la mayoría de las personas confunden la autoaceptación con el conformismo. Creen que aceptarse es rendirse, pero ocurre justo lo contrario. Solo cuando una persona se acepta puede empezar a crecer de forma sana. Antes de eso, cualquier cambio nace desde el rechazo, y el rechazo nunca construye nada duradero. Cuando te rechazas, no te corriges, te castigas, y el castigo interior no produce madurez, produce miedo. Muchas personas viven intentando convertirse en alguien distinto porque no soportan quienes son ahora. Ese impulso no nace del amor, nace de la vergüenza, y la vergüenza no genera felicidad, genera máscaras. Powell lo dice de una forma clara, no puedes construir una vida plena sobre una identidad que desprecias. Aceptar quién eres implica reconocer varias verdades incómodas al mismo tiempo. Implica aceptar que tienes límites, que cometes errores, que no siempre actúas como te gustaría, que arrastras heridas, que no eres perfecto. Pero también implica aceptar algo que a muchos les cuesta todavía, que tienes valor incluso con todo eso. Powell insiste en que el valor de una persona no se gana, no se acumula, no depende de los resultados, no aumenta cuando tienes éxito ni disminuye cuando fallas. Tu valor es inherente, no por lo que tú digas, no por lo que confirme alguien más, sino porque eres un ser humano. Cuando una persona no cree esto, vive condicionada. Cuando una persona no cree en esto, vive condicionada. Se quiere solo cuando se cumple, se perdona solo cuando acierta, se siente digna solo cuando es aprobada. Y eso crea felicidad intermitente, inestable y agotadora. Hoy me siento bien porque hice algo bien, mañana me odio porque fallé, pasado me comparo y me siento menos. Así no sirve la paz, simplemente estás sobreviviendo emocionalmente. Powell explica que la autoaceptación no es un sentimiento, es una decisión, una postura interior que se renueva cada día. Decidir aceptarte significa dejar de usar tu pasado como un arma contra ti, significa dejar de definirte solo por tus errores, significa dejar de exigirte una versión ideal que nunca llegará. No se trata de negar lo que necesitas mejorar, se trata de dejar de convertir eso en una condena personal. Porque una cosa es decir, tengo aspectos que quiero trabajar y otra muy distinta es, no soy suficiente. La primera te abre caminos, la segunda te cierra todos. Powell también señala algo muy importante. Muchas personas no se aceptan porque creen que si lo hacen perderán motivación, creen que la autoexigencia dura es la única forma de avanzar. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Las personas que se aceptan trabajan desde la responsabilidad. Las personas que no se aceptan trabajan desde el miedo. Y el miedo puede empujar un tiempo, pero nunca sostiene una vida. Aceptar quién eres implica también aceptar tus emociones, no solo las agradables. Powell advierte que muchas personas creen que la felicidad consiste en no sentir tristeza, miedo o rabia, y entonces luchan contra sus propias emociones como si fueran un fallo del sistema. Pero las emociones no son errores, son señales. Negarlas no te hace fuerte, te desconecta. Las personas que se aceptan pueden decir estoy triste sin avergonzarse. Pueden decir tengo miedo sin sentirse débil. Pueden decir estoy confundido sin sentir que han fracasado. Esa honestidad interior es profundamente liberadora. Powell subraya que nadie puede ser feliz si vive escondiéndose de sí mismo. La felicidad necesita verdad y la verdad empieza por admitir quién eres hoy, no quién quieres ser o quién deberías ser. Hay una pregunta que atraviesa este capítulo de principio a fin, aunque Powell no la formule literalmente. ¿Te tratarías a ti mismo como tratarías a alguien a quien amas? La mayoría responde que no. Se hablan con dureza, se recriminan sin descanso, se exigen sin compasión, y luego se preguntan por qué viven cansados, irritables o vacíos. Aceptar quién eres no te hace débil, te hace real, y desde allí, paradójicamente, empiezan los cambios más profundos. Powell no promete que la autoaceptación elimine los problemas, promete algo mejor, que dejarás de ser tu propio enemigo. Cuando ya no gastas energía luchando contra ti, esa energía queda disponible para vivir, para crecer, para amar, para decidir mejor. Por eso este capítulo no es solo el primero, es lo más importante. Sin autoaceptación, el trabajo interior se convierte en una lista de exigencias más. Con autoaceptación, el trabajo interior se convierte en el camino de la maduración. Aceptar quién eres no es el final del proceso, es el punto desde el cual todo empieza a tener sentido. Y como dice Powell, con claridad silenciosa, si no empiezas aquí, no importa cuánto avances, siempre te sentirás fuera de lugar. Capítulo 2. Asumir la plena responsabilidad sobre tu vida. Hay un punto en la vida en que una persona deja de crecer por una razón muy simple. Cree que su vida está pasando.
Powell observa que muchas personas viven convencidas de que son el resultado de lo que otros hicieron con ellas, de lo que la vida les dio o les quitó, de lo que ha pasado, de lo que no pasó, de lo que las circunstancias permitieron en ellos. Y aunque todo eso influye, no puede convertirse en el centro de la explicación, porque cuando todo es culpa de algo externo, algo muy peligroso ocurre, tú pierdes el poder, renuncias a tu poder. Aceptar la plena responsabilidad sobre tu vida no significa decir que todo lo malo que te ocurrió fue tu culpa. Powell es muy cuidadoso con esto. No habla de la culpabilidad, habla de la responsabilidad, que es algo muy distinto. La culpa paraliza, la responsabilidad libera. La culpa mira hacia atrás para castigarse, la responsabilidad mira hacia adentro para comprender y actuar. Powell afirma que el paso definitivo hacia la madurez humana ocurre cuando una persona se atreve a asumir responsabilidad, no solo de lo que hace, sino también de cómo responde emocionalmente a lo que sucede. Esto es incómodo porque la mayoría de nosotros fue educado para pensar que las emociones simplemente ocurren, que alguien nos hace sentir algo, que una situación nos provoca una reacción inevitable. Powell rompe esa idea con firmeza. Nadie puede controlar el mundo, pero una persona es responsable de su respuesta ante el mundo. No siempre puedes elegir lo que te ocurre, pero siempre hay algo de ti que decide cómo interpretas y cómo actúas después que eso ocurre. Y ese algo simplemente eres tú. Y aquí aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. Muchas veces no hacemos lo que sabemos que nos haría bien. Sabemos lo que queremos, pero actuamos en contra de esto. Descubrimos en nosotros una fuerza interna que parece ir en la dirección opuesta a la razón. Powell no lo niega, al contrario, lo reconoce como una parte de la condición humana. Dentro de cada persona conviven impulsos, miedos, hábitos, heridas antiguas, percepciones distorsionadas que influyen en nuestras decisiones. Aceptar la responsabilidad plena no significa negar esa complejidad, significa asumir que aunque no siempre seamos libres para elegir lo que sentimos en el primer instante, sí somos responsables de revisar desde dónde viene esa reacción y qué hacemos con ella. La responsabilidad plena no es la libertad absoluta, es empezar a tener conciencia, es reconocer que hay algo en mí que determina mis respuestas y que por lo tanto ese algo puede ser comprendido y trabajado. Cuando alguien dice yo soy así para justificar una reacción destructiva, está renunciando a crecer. Cuando alguien dice me hiciste sentir así, está entregando su poder emocional a otro. Powell propone un cambio radical del enfoque. No preguntarse por qué me hicieron esto, sino qué está pasando en mí que me hizo responder así. Ese cambio parece pequeño, pero lo transforma todo. Porque cuando asumes la responsabilidad de tus emociones, ya no necesitas defenderte tanto, ya no necesitas justificarte, ya no necesitas acusar. El crecimiento comienza exactamente allí donde termina la acusación. Mientras culpas, no creces. Mientras te defiendes, no aprendes. Mientras te explicas, no te observas. Powell insiste en que la responsabilidad no es un peso extra que te colocas encima, es quitarte un peso, es dejar de cargar con historias que no te permiten avanzar. Muchas personas creen que asumir responsabilidad es castigarse más. En realidad es todo lo contrario, es decir, esto que siento, esto que hago, esto que repito es mío, y si es mío, yo puedo revisarlo. Cuando una persona se reconoce responsable, se vuelve libre para cambiar, mientras se vea como víctima, está atrapada. Aceptar la plena responsabilidad implica aceptar que tus respuestas emocionales hablan más de ti que las de cualquier situación externa. Dos personas pueden ver el mismo hecho y reaccionar de forma completamente distinta. Eso no ocurre por casualidad, ocurre porque cada una percibe, interpreta y siente desde su propia historia interior. Powell subraya, cuando asumimos esta verdad, empezamos a conocernos de verdad. Ya no nos limitamos en decir así reaccioné, empezamos a preguntarnos por qué reaccioné así. Y esa pregunta, sostenida con honestidad, es profundamente transformadora, porque detrás de cada reacción exagerada suele haber una herida no resuelta, detrás de cada defensa automática suele haber un miedo, detrás de cada explosión suele haber una necesidad no expresada. Asumir la responsabilidad no elimina el dolor, pero lo vuelve entendible y lo que se entiende se puede trabajar. Powell también deja claro que la vida no cambia de golpe, todo es un proceso. El crecimiento no es un acto heroico aislado, sino una secuencia de pequeñas revisiones internas. Hoy me doy cuenta de cómo reaccioné, mañana empiezo a ver desde dónde viene eso, más adelante aprendo a responder de otra forma. La responsabilidad plena no exige perfección, exige honestidad. No exige que siempre reacciones bien, exige que no te escondas de lo que reaccionó mal. Y aquí aparece una paradoja poderosa. Cuando dejas de acusarte y acusar a otros, aparece la paz. No porque todo se vuelva o todo se resuelva, sino porque dejas de pelear con la realidad. Powell afirma que la felicidad no llega cuando todo está bajo control, llega cuando asumes que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes hacerte cargo de ti mismo.
Ese es el camino hacia una libertad profunda, no una libertad externa, sino una libertad interior, la de no estar a merced de cada estímulo, de cada palabra ajena, de cada circunstancia cambiante. Aceptar la plena responsabilidad es aceptar que tu vida no es un accidente, que tu forma de vivir tampoco lo es, y que aunque no elegiste todo lo que te pasó, sí puedes elegir qué hacer con ello. Y allí comienza la madurez, allí comienza el crecimiento, allí, insiste Powell, que empieza el camino real hacia la paz y la felicidad interior. Capítulo 3. Cuidar el cuerpo para sostener la vida interior. Hay una contradicción silenciosa en muchas personas que buscan la felicidad, quieren paz interior, claridad mental y equilibrio emocional, pero viven agotadas, tensas, mal dormidas y mal alimentadas. Powell observa esto con mucha lucidez, no como un moralista, sino como alguien que ha acompañado durante años a personas sinceras espirituales, reflexivas y profundamente cansadas. Y su conclusión es clara, no se puede sostener una vida interior sana sobre un cuerpo descuidado. El ser humano no es una mente flotando en el aire, ni un espíritu desconectado de lo físico. Somos una unidad, cuerpo, mente y espíritu, que no funcionan por separado. Se afectan mutuamente, se condicionan, se sostienen o se sabotean entre sí. Cuando el cuerpo está constantemente en tensión, la mente se vuelve irritable y cuando el cuerpo está exhausto, la voluntad se debilita. Cuando el cuerpo está malnutrido, las emociones se vuelven inestables. Y entonces aparece una trampa peligrosa. Interpretamos ese malestar como un problema espiritual o psicológico, cuando muchas veces es una señal básica de desequilibrio físico. Powell no propone una obsesión por el cuerpo ni espiritualidad superficial basada en un bienestar. Propone algo mucho más simple y profundo, respetar las necesidades elementales de la condición humana. Dormir, moverse, alimentarse con criterio, descansar, no como un lujo, sino como una responsabilidad interior. Porque cuando estas necesidades se ignoran de forma sistemática, el estrés se acumula. Y el estrés no solo cansa, nubla la percepción, distorsiona el juicio y debilita la capacidad de amar, comprender y decidir con serenidad. Una persona estresada no piensa con claridad, reacciona. Una persona que vive reaccionando difícilmente puede construir felicidad interior. Powell insiste en que muchas crisis emocionales no comienzan en el alma, sino en el cuerpo agotado. Un cuerpo privado de descanso, ejercicio y nutrición adecuada se convierte en un terreno fértil para la ansiedad, la irritabilidad, la tristeza y el desánimo. No porque la persona sea débil, sino porque está drenada. Vivimos en una cultura que glorifica el cansancio, que confunde estar ocupado con ser valioso, que ve el descanso como una pérdida de tiempo y el cuidado personal como un egoísmo. Powell va en una dirección contraria. Cuidarte no es retirarte del mundo, es prepararte para vivirlo con plenitud. El descanso no es evasión, es restauración. El ejercicio no es vanidad, es regulación emocional. La nutrición no es obsesión, es respeto por la vida que habitas. Cuando el cuerpo se mueve, la mente se ordena. Y cuando el cuerpo descansa, las emociones se estabilizan. Cuando el cuerpo recibe lo que necesita, el espíritu se aquieta. No es una casualidad. Y no es casualidad que muchas personas, después de una buena noche de sueño o de una caminata consciente, vean los problemas de otra manera. No es que el problema haya desaparecido, que haya cambiado, es que el organismo dejó de estar en modo supervivencia y empezó a pensar, a aclarar. Powell señala que el estrés crónico mantiene el cuerpo en alerta constante. En ese estado no hay espacio para la reflexión profunda, ni para la oración serena, ni para el autoconocimiento honesto. Todo se vuelve urgente, reactivo, defensivo, como si estuvieras en una guerra. Por eso, intentar trabajar el mundo interior sin atender el cuerpo es como intentar afinar un instrumento roto. No importa cuánto lo intentes, el sonido seguirá siendo disonante. Cuidar el cuerpo es, en este sentido, un acto espiritual, no porque el cuerpo sea lo más importante, sino porque es el vehículo de todo lo demás. A través de él piensas, sientes, decides, amas y creces. Powell habla del cuerpo como un templo, no desde una metáfora religiosa vacía, sino desde la comprensión profunda de la dignidad humana. No se trata de perfección física, sino de atención constante. Escuchar las señales de cansancio, reconocer cuando el estrés ya pasó el límite, aceptar que necesitas una pausa sin sentir culpa. Todo eso forma parte del trabajo interior. Muchas personas buscan técnicas complejas para ser felices mientras ignoran lo obvio. Viven desconectadas de su propio cuerpo, no lo escuchan, no lo respetan, no lo cuidan. Luego se sorprenden de sentirse vacías o desbordadas, agotadas. Powell no te promete que dormir mejor o comer mejor resolverá todos los problemas de tu vida, pero sí afirma algo fundamental. Sin esos cimientos, ningún trabajo interior es sostenible. La felicidad no es un estado elevado permanente, es un equilibrio dinámico y ese equilibrio comienza en lo básico. Cuando el cuerpo está cuidado, la mente tiene espacio y cuando la mente se aquieta, el espíritu se expresa. Y entonces ocurre algo sencillo y poderoso. La vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como algo habitable. Este capítulo no te invita a una disciplina rígida ni a una exigencia más, invita a una reconciliación con lo humano,
a aceptar que no somos máquinas, que no podemos dar siempre sin reponer, que no podemos crecer interiormente ignorando nuestros límites físicos. Cuidarte no te aleja de la felicidad, te acerca a ella, porque la felicidad, como insiste Powell, no es una idea abstracta, se construye día a día, también en cómo tratas a tu propio cuerpo. Allí, en ese respeto silencioso por tus necesidades más básicas, comienza una forma más realista, más amable y más profunda de vivir. Capítulo 4. Hacer de la vida un acto de amor. Muchas personas dicen buscar la felicidad, pero organizan su vida alrededor de otra cosa: el miedo, la necesidad, la aprobación, el control, la expectativa de recibir algo a cambio. Powell introduce aquí a una idea que, aunque parece simple, es profundamente revolucionaria. La felicidad no se alcanza acumulando experiencias agradables, sino orientando la vida entera hacia el amor. Y no habla del amor como una emoción pasajera, ni de como una dependencia afectiva, ni como una idea romántica. Habla del amor como una decisión consciente, repetida, cotidiana, como una forma de estar en el mundo. Para Powell, amar no es sentir algo especial, es elegir una actitud frente a la vida. La diferencia es crucial. Las emociones vienen y van. No se pueden controlar del todo, pero la orientación de la vida sí. Uno puede no sentir ternura y aún así actuar con respeto. Puede no sentir entusiasmo y aún así ser generoso. Puede no sentir cercanía y aún así elegir comprensión. Y ahí empieza el verdadero trabajo interior. Hacer de la vida un acto de amor significa que las decisiones diarias, cómo hablas, cómo escuchas, cómo reaccionas, cómo trabajas, cómo perdonas, están guiadas por una pregunta silenciosa: ¿esto construye o destruye? El amor, en esta visión, no es debilidad, es fuerza, no es dependencia, es libertad, no es necesidad de ser querido, es capacidad de querer. Powell insiste en que uno de los mayores errores del ser humano es confundir el amor con la necesidad. Creemos que amamos cuando en realidad estamos pidiendo. Buscamos al otro para llenarnos, para calmarnos, para sentirnos completos. Pero eso no es amor, es hambre emocional. El amor auténtico comienza cuando dejamos de usar a las personas como remedio para nuestras carencias. Y esto no significa volverse frío o distante, significa relacionarse desde la plenitud, no desde el vacío. Cuando una persona vive orientada al amor, su atención deja de girar obsesivamente sobre él misma. Ya no está preguntándose constantemente si eso es suficiente, si le valoran, si le devuelven lo que da. Su foco se desplaza, empieza a mirar al otro como alguien real, no como un medio para un fin. Ese cambio de foco transforma la experiencia de vivir. Powell observa que muchas personas infelices están atrapadas en una vida autorreferencial. Todo gira alrededor de lo que sienten, lo que les falta, lo que les hicieron, lo que esperan. Ese encierro interior asfixia. El amor, en cambio, se abre, no porque niegue el propio dolor, sino porque trasciende. Cuando una vida se orienta al amor, el sufrimiento no desaparece, pero deja de ser el centro de todo. Hacer de la vida un acto de amor implica elegir la generosidad incluso cuando no hay recompensa inmediata, elegir la paciencia cuando sería más fácil reaccionar, elegir la honestidad cuando la mentira sería más cómoda, elegir la compasión cuando el juicio parece justificado, no como un sacrificio heroico, sino como una coherencia interior. Powell es muy claro en algo que incomoda: el amor verdadero no es espontáneo, se practica. Como cualquier arte, requiere atención, repetición, errores y aprendizaje. No nace de lo perfecto, se entrena. Amar bien no es algo que suceda solo porque alguien nos despierta algo, es una capacidad que se cultiva con conciencia. Por eso, muchas relaciones fracasan no por falta de sentimientos, sino por falta de madurez emocional. Cuando el amor se reduce a una emoción, se vuelve frágil. Cuando se convierte en una elección, se vuelve estable. Hacer de la vida un acto de amor también implica reconciliarse con la imperfección, la propia y la ajena. Nadie ama bien todo el tiempo. Nadie responde siempre desde la mejor versión de sí mismo. El amor no exige perfección, exige honestidad. Powell insiste en que el amor no es complacencia. Amar no es permitir cualquier cosa ni anularse para evitar conflictos. El amor auténtico incluye límites, verdad y responsabilidad. A veces amar significa decir que no, a veces significa confrontar, a veces significa alejarse, pero incluso esas decisiones, cuando nacen del amor y no del resentimiento, liberan. Una vida orientada al amor no es una vida cómoda, es una vida con sentido. Y aquí aparece una paradoja central del libro: cuanto menos persigues tu propia felicidad, más probable es que la experimentes. Porque la felicidad, como Powell repite, es un producto derivado, aparece como consecuencia de haber vivido una forma auténtica, generosa y coherente. No se puede forzar, pero sí se le puede preparar. El amor prepara el terreno. Cuando una persona vive buscando solo protegerse, acumular, defenderse o destacar, vive en tensión constante. Siempre hay algo que perder, siempre hay algo que demostrar. El amor, en cambio, reduce esa necesidad porque cambia la lógica interna. Ya no se trata de ganar, sino de dar sentido.
Hacer de la vida un acto de amor no significa abandonar la ambición, el crecimiento, los proyectos personales. Significa preguntarse desde qué lugar nacen, desde el miedo o desde el deseo de aportar, desde la comparación o desde la vocación. Powell propone una visión profundamente liberadora. La vida cobra unidad cuando el amor se convierte en su eje. Las acciones dejan de estar fragmentadas, el trabajo, las relaciones, el descanso, la espiritualidad, todo empieza a alinearse. Y entonces ocurre algo que muchos no esperan, el gozo aparece. No como una euforia constante, sino como una sensación profunda de coherencia, de estar donde uno debe estar, de vivir de acuerdo con lo que es. El gozo no depende de que todo te vaya bien, depende de saber que incluso en lo difícil la orientación no se ha perdido. Hacer de la vida un acto de amor no es una consigna moral, es una estrategia existencial, es una forma de salir del encierro del yo y entrar en una vida amplia, más conectada y más real. Y como señala Powell, paradójicamente, quien más se entrega a amar es quien más profundamente se siente vivo. No porque reciba más, sino porque ha aprendido a dar desde la plenitud. Capítulo 5. Crecer exige abandonar la seguridad de lo conocido. Hay una razón silenciosa por la que muchas personas no son felices, aunque su vida parezca estable desde fuera. No están viviendo, simplemente están repitiendo sus vidas. Repiten rutinas, repiten relaciones, repiten pensamientos, repiten miedos, y a eso lo llaman seguridad. Powell identifica aquí uno de los grandes enemigos del trabajo interior, la zona de lo conocido, la popular zona de lo confort. No porque sea mala en sí misma, sino porque cuando se convierte en un refugio permanente acaba asfixiando el alma. El ser humano necesita cierta estabilidad para no vivir en caos, pero cuando la estabilidad se transforma en inamovilidad, el crecimiento se detiene. Y donde no hay crecimiento aparece lentamente una forma sutil de tristeza, la sensación de estar estancado, sin saber exactamente el porqué. Powell lo expresa con claridad. La vida se expande cuando nos atrevemos a salir de lo familiar y se encoge cuando hacemos de lo familiar nuestro límite. La paradoja es que aquello que hoy sentimos como seguro en algún momento también fue nuevo. Hubo un tiempo en el que incluso lo que ahora dominamos nos daba miedo, pero crecimos porque lo atravesamos. El problema es que olvidamos ese proceso y empezamos a confundir comodidad con bienestar. Y aquí aparece una idea clave. La seguridad absoluta es una ilusión. Nada en la vida permanece fijo, todo cambia, todo se transforma. Aferrarse a lo conocido no detiene el cambio, solo hace que llegue de forma más dolorosa cuando ya no puede evitarse. Powell no propone una vida temeraria ni impulsiva, no habla de saltar al vacío sin conciencia, habla de algo más profundo y cotidiano, la valentía de estirarse un poco más allá de lo que resulta cómodo, atreverse a decir lo que se calla, atreverse a aprender algo nuevo, atreverse a revisar creencias antiguas, atreverse a cambiar una dinámica que ya no funciona, atreverse a reconocer que uno ha crecido y que su vida todavía no lo refleja. El crecimiento interior siempre implica una pérdida, la pérdida de la certeza antigua, y eso asusta porque las certezas, aunque limitantes, dan sensación de control. Pero Powell es claro, el miedo no es señal de error, es señal de expansión. Cada vez que una persona cruza un límite interno, siente miedo, no porque esté haciendo algo mal, sino porque está entrando en el territorio de lo desconocido. El problema no es el miedo, el problema es dejar que el miedo decida por ti. Cuando la vida se organiza alrededor de evitar el miedo, se vuelve pequeña, predecible, segura, pero vacía. Powell observa que muchas personas adultas viven con la estructura emocional de un niño asustado. Buscan protección constante, evitar conflicto, rehuyen del cambio y confunden paz con ausencia de movimiento. Pero la verdadera paz no nace de la evitación, sino de la coherencia entre lo que uno es y lo que uno vive. Expandirse significa aceptar que no todo crecimiento es cómodo. Algunas expansiones duelen, otras descolocan, otras nos obligan a despedir versiones antiguas de nosotros mismos. Pero cada expansión auténtica trae consigo una sensación de vitalidad que ninguna comodidad puede ofrecer. Powell insiste en algo que merece atención. No crecer duele más a largo plazo que crecer. El dolor de enfrentar lo nuevo suele ser intenso pero breve. El dolor de no hacerlo es lento, silencioso y persistente. Se manifiesta como apatía, como cinismo, como resignación, como esa sensación de estar viviendo en una vida que ya no te entusiasma. Expandirse no significa cambiarlo todo, significa no cerrarse. No cerrarse a nuevas ideas, no cerrarse a nuevas personas, no cerrarse a nuevas preguntas, no cerrarse a nuevas versiones de uno mismo. El trabajo interior requiere flexibilidad. Una mente rígida no puede ser feliz porque la realidad nunca se ajusta por completo a nuestros esquemas. Cuando nos aferramos demasiado a lo conocido, empezamos a resistir la vida en lugar de vivirla. Powell conecta esta idea con la madurez espiritual. Crecer interiormente implica confiar, no en que todo saldrá como esperamos, sino en que seremos capaces de atravesar lo que venga. Esa confianza no elimina el miedo, pero lo relativiza y ya no manda.
Muchas personas creen que necesitan estar seguras para avanzar. Powell propone lo contrario, avanza para aprender a confiar. La seguridad no procede al crecimiento, es una consecuencia de haber crecido. Cada vez que una persona se atreve a dar un paso más allá de su zona conocida y sobrevive, y no solo sobrevive, sino que aprende, algo cambia en su interior. Se fortalece con una confianza profunda, no basada en garantías externas, sino en la experiencia vivida. Esa confianza es uno de los pilares de la felicidad auténtica. Porque una persona que confía en su capacidad de afrontar la vida no necesita controlarlo todo. Puede relajarse, puede abrirse, puede vivir con más ligereza. Powell subraya que expandirse no es una obligación, es una elección, pero también advierte, cuando evitamos sistemáticamente esa elección, algo dentro de nosotros se marchita. La vitalidad humana está íntimamente ligada al movimiento interior. No al movimiento físico constante, sino al movimiento del espíritu. Aprender, explorar, cuestionar, profundizar. Cuando ese movimiento se detiene, la vida se vuelve repetitiva y la repetición sin sentido acaba generando vacío. Expandirse no garantiza felicidad inmediata, pero crea las condiciones para que aparezca, porque una vida en expansión es una vida en diálogo con la realidad y no en lucha contra ella. Powell no invita a huir de lo que tenemos, pero nos pide que no lo convirtamos en nuestra prisión. Agradecer lo conocido, pero no idolatrarlo. Honrar lo que nos dio estabilidad sin permitir que se vuelva el límite. En el fondo, este capítulo nos enfrenta a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estoy viviendo desde la seguridad o desde la plenitud de mi ser? La respuesta no se juzga, solo se observa, y a partir de allí, cada pequeño acto de valentía consciente, por modesto que parezca, se convierte en un paso real hacia una vida más amplia, más viva y más auténticamente feliz. Capítulo 6. Aprender a ser buscadores del bien. Si alguien observa con atención el mundo actual, puede llegar fácilmente a una conclusión peligrosa, que todo va mal. Noticias negativas, conflictos constantes, quejas permanentes, cinismo normalizado, ironía como defensa emocional. Powell no niega esta realidad, no propone cerrar los ojos ni vivir una fantasía ingenua. Lo que propone es algo mucho más radical y transformador. Entrenar la atención. Porque la felicidad, insiste, no depende solo de lo que ocurre, sino de dónde colocamos la mirada. Y aquí introduce una de sus ideas más prácticas y al mismo tiempo más contraculturales. Convertirnos en buscadores del bien. Personas que, de manera deliberada, aprendan a detectar lo valioso, lo luminoso, lo constructivo, incluso en los contextos imperfectos. No porque todo sea bueno, sino porque no todo es malo. La mente humana no es neutral, tiende a fijarse en lo negativo. Desde un punto de vista evolutivo, eso tenía sentido. Detectar amenazas aumentaba la supervivencia, pero en la vida moderna, ese mismo mecanismo se convierte en una fábrica constante de ansiedad, insatisfacción y amargura. Powell observa que muchas personas viven como si su atención estuviera secuestrada por el defecto, el error y la carencia. Buscan automáticamente lo que falta, lo que no funciona, lo que decepciona, y sin darse cuenta convierten ese hábito en su forma habitual de estar en el mundo. El problema no es que existan las cosas negativas, el problema es cuando solo vemos esas cosas. Ser buscador del bien no significa negar el dolor ni maquillar la realidad, significa ampliar el campo de visión, significa decidir conscientemente que además de lo difícil también existe lo valioso, lo amable, lo digno y lo de que hay que dar gratitud. Y eso lo cambia todo. Powell lo explica con claridad, la realidad es demasiado rica como para reducirla a una sola narrativa. Cuando solo atendemos a lo negativo, empobrecemos nuestra experiencia vital, no porque la vida sea pobre, sino porque nuestra mirada lo es. Y aquí aparece una verdad incómoda. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar vidas emocionales completamente distintas. La diferencia no está en lo que ocurre, sino en lo que cada uno elige ver. El buscador del bien no es ingenuo, es disciplinado, ha entendido que la atención es un recurso limitado y que aquello a lo que se la entrega crece dentro de él. Si entreno mi atención para detectar fallos, viviré rodeado de fallos. Si entreno mi atención para detectar amenazas, viviré en alerta permanente. Si entreno mi atención para detectar el bien, empezaré a vivir en una realidad más habitable. Powell conecta esta práctica con la gratitud, pero no como un gesto superficial o forzado. No se trata de repetir frases positivas sin convicción, se trata de aprender a notar. Notar es un gesto amable, notar un avance pequeño, notar una intención buena en aquel resultado que no haya salido perfecto, notar una cualidad valiosa en alguien que también tiene defectos, notar algo que hoy salió mal, pero que mañana puede salir un poco mejor. Este entrenamiento cambia la química emocional de la vida cotidiana. Poco a poco la mente deja de vivir en modo defensa y empieza a habilitar el presente con mayor apertura.
Powell es muy claro en algo importante. Buscar el bien no es pasividad moral, no significa aceptar injusticias ni tolerar lo inaceptable. Significa no permitir que la negatividad se convierta en el único lente desde el que estás interpretándolo todo. Una persona que solo ve lo malo acaba agotada, cínica y desconectada, y desde ese estado interior difícilmente puede amar, crear o crecer. Y aquí aparece una idea poderosa. La felicidad no surge de tener una vida perfecta, sino de una mirada entrenada. La mayoría de las personas espera que la vida mejore para sentirse mejor. Powell propone lo contrario. Al mejorar la mirada, la vida empieza a sentirse distinta incluso antes de que cambien las circunstancias. Esto no es magia, es psicología aplicada. Cuando entrenamos la atención en lo constructivo, nuestro sistema se regula mejor, disminuye la ansiedad, aumenta la sensación de sentido, se fortalece la esperanza realista, no ingenua. Y algo más profundo ocurre. Empezamos a cambiar nuestra relación con los demás. El buscador del bien aprende a ver más allá de las torpezas ajenas. No idealiza, pero tampoco reduce a las personas a sus errores. Empieza a detectar intenciones, esfuerzos, procesos. Eso no solo mejora las relaciones, también te vuelve más humano. Powell señala que este hábito debe empezar por uno mismo. Muchas personas son durísimas consigo mismas, detectan cada fallo, cada error, cada carencia, se hablan con un lenguaje que jamás usarían con alguien a quien aman. Ser buscador del bien también implica aprender a ver lo valioso en uno mismo sin arrogancia, pero sin desprecio, reconocer avances, capacidades, aprendizajes, no para inflar el ego, sino para construir una autoestima sana y realista. Una persona que solo critica se agota, una persona que solo exige se rompe, una persona que nunca se reconoce se vacía. Buscar el bien en uno mismo no elimina la autocrítica necesaria, pero la humaniza, la vuelve constructiva en lugar de destructiva. Powell propone que este hábito se practique de manera consciente, casi como un ejercicio diario, no como una obligación pesada, sino como una forma de higiene mental. Al final del día, preguntarse dónde hubo algo bueno hoy, dónde hubo un gesto, una oportunidad, una enseñanza. ¿Qué puedo agradecer sin negar lo difícil? Estas preguntas no cambian los hechos, pero cambian la forma en que esos hechos se alojan dentro de nosotros. Y ahí está la clave del trabajo interior. La felicidad, insiste Powell, no es una emoción constante de entusiasmo, es una disposición profunda hacia la vida. Y esa disposición se cultiva eligiendo una y otra vez dónde colocamos la atención. Ser buscador del bien no elimina el sufrimiento, pero evita que el sufrimiento lo invada todo. Y en un mundo que constantemente empuja hacia la queja, el miedo, la desesperanza, esa práctica se convierte en un acto silencioso de libertad interior. Porque al final no siempre podremos elegir lo que ocurre, pero sí podemos aprender a elegir cómo miramos lo que ocurre. Capítulo 7. Crecer en lugar de ser perfectos. Una de las fuentes más silenciosas y persistentes de infelicidad no es el fracaso, ni el dolor, ni siquiera la pérdida, es el perfeccionismo. John Powell lo observa durante años de acompañar a personas, hombres y mujeres agotados, no porque la vida sea demasiado dura, sino porque se exigen a sí mismos algo imposible, no fallar, no equivocarse, no decepcionar, no quedarse cortos. La perfección, tal y como la perseguimos muchos, no es una virtud, es una prisión elegante, socialmente aceptada, incluso admirada, pero una prisión al fin y al cabo. Powell es claro, el ser humano no fue creado para ser perfecto, sino para crecer, y cuando confundimos estos dos conceptos empezamos a vivir en una tensión constante contra nosotros mismos. El perfeccionista no vive, se evalúa constantemente, evalúa cada palabra que dice, evalúa cada decisión que toma, evalúa cada emoción que siente, siempre llega tarde a su propia vida, porque está ocupado juzgándola. El problema no es querer hacerlo bien, el problema es creer que solo vales cuando lo haces todo bien. Powell señala que muchas personas no se permiten disfrutar, descansar o sentirse en paz porque siempre hay algo pendiente, algo que mejorar, algo que corregir, algo que no fue suficiente. Y sí, incluso así, los logros se viven con ansiedad porque nunca parecen completos. La perfección promete seguridad, pero entrega miedo, promete control, pero entrega rigidez, promete aceptación, pero entrega autorrechazo. En cambio, el crecimiento propone otra lógica completamente distinta. El crecimiento acepta el error como parte del proceso, acepta la lentitud, acepta las recaídas, acepta que aprender implica equivocarse, y eso cambia radicalmente la experiencia emocional de vivir. Powell insiste en algo clave: una persona enfocada en crecer no se paraliza por el error, porque el error no define su valor, solo es una información, informa cómo va su camino. El perfeccionista, en cambio, vive cada error como una amenaza a su identidad. Por eso muchos no avanzan, no porque no puedan, sino porque no se permiten ser principiantes, torpes e incompletos. Quieren llegar sin pasar por el proceso, pero la vida no funciona así. El crecimiento es dinámico, se mueve, respira, se adapta. La perfección es estática, fría e inalcanzable.
Powell observa que el perfeccionismo suele nacer del miedo, miedo al rechazo, al abandono, a no ser suficiente, y ese miedo, lejos de protegernos, termina aislándonos de la experiencia auténtica. Cuando intentas ser perfecto, no te muestras, cuando no te muestras, no te conectas, y cuando no te conectas, te sientes solo. Y la soledad, incluso rodeado de gente, es una forma profunda de infelicidad. Crecer, en cambio, implica exponerse, implica aceptar que estás en el camino, no en la meta, implica permitirte decir, todavía no, pero estoy aprendiendo. Esta actitud cambia la relación con uno mismo y con los demás. Powell invita a sustituir una pregunta muy común y muy dañina, ¿soy suficiente?, por otra más cercana, ¿estoy creciendo? ¿De verdad estoy creciendo? Porque crecer no exige perfección, exige honestidad. Honestidad para reconocer los límites, honestidad para admitir los errores, honestidad para aceptar que hoy no eres quien quieres ser o quien serás mañana. Y eso, lejos de debilitarnos, nos humaniza. El crecimiento genera esperanza real, no fantasía, porque siempre hay un siguiente paso posible, incluso en medio de la dificultad. Powell subraya algo muy importante: crecer no significa compararse constantemente con otros. El perfeccionismo se alimenta de la comparación. Siempre hay alguien más adelantado, más capaz, más exitoso. El crecimiento, en cambio, se mide en relación con uno mismo. Estoy más consciente que antes, respondo mejor que antes, estoy mejorando, me trato con más compasión que antes. Ese tipo de progreso no se ve desde fuera, pero transforma la vida desde adentro. Y aquí aparece una paradoja poderosa: las personas que más crecen suelen ser las que menos obsesionadas están con llegar. Disfrutan del proceso, aprenden del camino, aceptan que el desarrollo humano no es lineal. Powell también advierte que el perfeccionismo suele disfrazarse de virtud espiritual o moral. Personas que creen que deben ser impecables para merecer el amor, aceptación o incluso la aprobación de Dios. Pero esta idea, dice Powell, es profundamente equivocada. El crecimiento auténtico no nace de las exigencias, sino de la aceptación, no de la dureza, sino desde la verdad. Una persona que se permite ser imperfecta se vuelve más paciente, más empática, más flexible y, curiosamente, más capaz de cambiar, porque el cambio sostenido no surge del castigo interno, sino del deseo genuino de vivir mejor. Powell propone una actitud muy concreta: trátate como tratarías a alguien que amas y está aprendiendo algo. No lo humillas por equivocarse, no lo abandonas por fallar, no le exiges resultados imposibles, lo acompañas, lo corriges con respeto, confías en su proceso. Eso mismo deberías hacer contigo. La felicidad interior no exige que seas impecable, exige que seas honesto contigo mismo y comprometido con tu crecimiento. Y ese compromiso no se mide en grandes saltos, sino en pequeñas decisiones diarias: aprender algo, pedir perdón, intentarlo de nuevo, descansar cuando haga falta, volver a levantarte. Powell lo resume de una forma implícita en toda esta tarea: la perfección paraliza, el crecimiento te libera. Cuando dejas de perseguir una versión idealizada de ti mismo y empiezas a caminar con quien realmente eres, la vida se vuelve más habitable, menos rígida, menos tensa, más humana. Y en ese espacio, poco a poco, aparece algo que el perfeccionismo nunca va a poder ofrecerte, y es paz. Capítulo 8. Aprender a comunicarnos de verdad. Pocas cosas generan tanta soledad como la incapacidad de comunicarnos de verdad. John Powell lo vivió durante décadas: personas rodeadas de gente, con familias, amigos, compañeros de trabajo, y aún así profundamente solas, se sentían vacías, no porque no hablaran, sino porque nunca decían lo que realmente sentían, no porque no escucharan, sino porque nunca se sentían verdaderamente escuchadas. La comunicación superficial mantiene la convivencia, la comunicación auténtica construye intimidad, y la mayoría vive en la primera. Hablamos de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que deberíamos sentir, de lo que se espera que digamos, pero ocultamos lo que realmente nos pasa por dentro: el miedo, la inseguridad, la tristeza, el deseo, la confusión. Powell insiste en algo incómodo: no nos comunicamos mal por falta de palabras, sino por exceso de miedo. Miedo a ser juzgados, miedo a ser rechazados, miedo a no ser comprendidos, miedo a que si mostramos quién somos, el otro se vaya. Y así aprendemos a escondernos incluso en las relaciones más cercanas. Decimos todo bien cuando no lo está. Decimos no pasa nada cuando algo nos duele. Decimos da igual cuando en realidad importa mucho. Este tipo de comunicación no es neutral. Tiene un costo emocional enorme, porque cada vez que no decimos lo que sentimos, nos alejamos un poco más de nosotros mismos. Y cuando nos alejamos de nosotros, los demás tampoco pueden encontrarnos. Powell expresa con una idea central que atraviesa toda su obra: no se puede amar ni ser amado desde una máscara. La comunicación auténtica exige valentía, no la valentía ruidosa, sino la silenciosa, la de mostrarse sin garantías. Implica decir este soy yo, sin saber cómo serás recibido. Y esa es una de las tareas interiores más difíciles, porque toca directamente nuestra necesidad más profunda, la de ser aceptados. Powell observa que muchas personas confunden comunicación con información. Informan, explican, justifican, pero no se comunican. Comunicar no es solo transmitir datos, es compartir experiencias, es permitir que el otro acceda a tu mundo interior. Y eso incluye pensamientos, sí, pero sobre todo sentimientos. Y aquí aparece otro gran obstáculo:
Muchos no saben lo que sienten, no porque no tengan emociones, sino porque nunca aprendieron a identificarlas ni a nombrarlas. Powell señala que una gran parte de la infelicidad humana nace de la desconexión emocional. Personas que viven desde la cabeza, pero no desde el corazón, que analizan todo, pero no sienten con claridad. La comunicación auténtica empieza por uno mismo, por reconocer lo que pasa adentro, por ponerle nombre, por aceptarlo sin juicio. Solo después puede compartirse con otro, pero comunicar de verdad no es solo hablar, es también escuchar, escuchar sin preparar la respuesta, escuchar sin corregir, escuchar sin defenderse, escuchar sin minimizar lo que el otro siente. Powell insiste en que la escucha empática es una de las formas más profundas de amor, porque escuchar de verdad significa decirle al otro sin palabras, tu experiencia me importa, lo que te sucede me importa, y eso sana. Muchos conflictos no existen porque haya desacuerdos, sino porque nadie se sintió escuchado. Cuando una persona se siente comprendida, incluso en el dolor se vuelve más llevadero. Pero la escucha auténtica exige algo muy difícil: suspender el propio ego. No convertir la conversación en un juicio, no usarla para demostrar que tienes la razón, no aprovechar para hablar de ti. Simplemente estar. Powell advierte que la comunicación auténtica no garantiza relaciones felices. De hecho, muchas veces las complica al principio porque decir la verdad puede incomodar, remover, confrontar, pero también aclara algo profundamente: las relaciones que solo sostienen sobre silencios, máscaras, no son relaciones seguras, son relaciones frágiles que tarde o temprano se quebrarán. La verdadera intimidad no nace de la armonía constante, sino de la honestidad sostenida. Comunicar de verdad implica aceptar que el otro no siempre reaccionará como esperas, que puede no entenderte a la primera, que puede sentirse herido, confundido, incluso alejarse, pero aún así Powell afirma que el riesgo vale la pena seguirlo, porque vivir sin decir quién eres es una forma lenta de desaparecer. Y aquí aparece una idea central del pensamiento: la felicidad interior no es compatible con la autonegación constante. No puedes vivir en paz si te pasas la vida escondiéndote, no puedes sentirte pleno si nunca te muestras como eres. La comunicación auténtica no es decirlo todo sin filtro, es decir lo esencial con respeto y con verdad. Y saber cuándo hablar y cómo hacerlo es responsabilizarte de tus palabras, es usar el yo siento en lugar de tú siempre. Powell destaca que cuando una persona aprende a comunicarse de esta manera, cambia no solo sus relaciones, sino su identidad. Deja de verse como alguien que debe agradar para ser querido y empieza a experimentarse como alguien digno de amor tal y como es. Y eso transforma la vida, porque cuando te comunicas de verdad, dejas de vivir a la defensiva, dejas de interpretar cada gesto como una amenaza, dejas de temer tanto al conflicto y empiezas a confiar, no en que todo saldrá bien, sino en que podrás sostenerte incluso si no sale como esperabas. Y esa confianza es una de las raíces más profundas de la felicidad. Powell no promete que comunicarte auténticamente te evitará el dolor, promete algo más honesto, que te evitará una vida falsa. Y entre una vida cómoda pero vacía y una vida auténtica, aunque imperfecta, él no duda cuál conduce a la verdadera plenitud. La felicidad interior, insiste, no se construye en soledad absoluta, pero tampoco en dependencia emocional. Se construye en vínculos reales donde dos personas se encuentran sin disfraces. Y eso empieza siempre por una decisión sencilla, difícil a la vez: atreverte a decir quién eres. Capítulo 9. Aprende a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Una de las paradojas más tristes que observó Powell es esta: muchas personas tienen cosas buenas en su vida, pero no las disfrutan, no porque no existan, sino porque nunca están realmente allí para vivirlas. Están en el pasado, repasando errores, o están en el futuro, anticipando problemas, pero rara vez están en el único lugar en donde la felicidad puede ocurrir, el presente. Powell insiste en que la felicidad no es algo que se alcanza más adelante, cuando todo esté resuelto, es algo que se experimenta ahora, en medio de lo que ya es, y sin embargo la mayoría vive como si la vida real fuese a comenzar después del próximo logro, después de resolver el problema, después de que las cosas mejoren. Mientras tanto, el presente se consume sin ser vivido. Hay personas que comen sin saborear, que conversan sin escuchar, que caminan sin ver, que logran cosas sin celebrar. Viven esperando un momento ideal que nunca llega, porque cuando llega su mente ya está en otra parte, en el próximo logro. Powell observa que esta incapacidad para disfrutar no es casual, es aprendida. Desde pequeños nos enseñaron a postergar, a sacrificarnos hoy para vivir mañana, a soportar hoy para disfrutar después. Y aunque el esfuerzo y la disciplina tienen su lugar, el problema aparece cuando la vida entera se convierte en una antesala permanente, cuando todo es preparación y nada es experiencia. El resultado es una existencia funcional, pero emocionalmente pobre. Powell no habla de placer superficial ni de hedonismo vacío, habla de algo mucho más profundo: la capacidad de estar presente y abierto a lo bueno que ya existe, a lo que te pasa hoy, a lo que tienes hoy. Porque la vida, incluso en medio del dolor, suele ofrecer pequeños regalos, y quien no aprende a verlos termina creyendo que nunca fue feliz, que la vida es injusta, incluso cuando fue muchas veces más feliz que muchísimas personas. Disfrutar no es un acto automático, es una habilidad interior, exige silencio mental, exige atención, exige permiso
incluso para descansar sin culpa, para alegrarte sin miedo, para disfrutar sin pensar que algo malo vendrá después. Powell señala que muchas personas no disfrutan porque sienten que no lo merecen, arrastran una culpa difusa, una exigencia interna constante, una voz que dice que todavía no es suficiente y que aún les falta algo. Esa voz impide el gozo, porque el gozo exige rendición al momento, exige soltar el control y aceptar que en este instante, tal y como es, puede ser suficiente, puede ser feliz. Powell conecta esta idea con algo fundamental, la gratitud, no como una frase bonita, sino como una forma de mirar. Cuando una persona cultiva la gratitud, su percepción cambia, empieza a notar lo que antes daba por sentado, la salud, el afecto, la comida, el descanso, la posibilidad de elegir, no porque su vida sea perfecta, sino porque su atención se ha centrado, se ha entrenado, se ha preparado para ver lo bueno. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no son infelices porque su vida sea mala, sino porque su atención está mal dirigida. Se enfocan obsesivamente en lo que les falta, en lo que salió mal, en lo que los otros tienen, en lo que los otros le hicieron, y esa mirada selectiva construye una realidad emocional pobre, incluso en los contextos favorables. Powell insiste en que aprender a disfrutar es una tarea activa, no ocurre sola, requiere decisión, requiere práctica, requiere detenerse, respirar, mirar, sentir, requiere aprender a decir esto es bueno, sin inmediatamente pensar en lo siguiente. También requiere aceptar que el disfrute no elimina el dolor, pero lo equilibra, no niega las dificultades, pero impide que lo ocupen todo. Powell observa que las personas más felices no son las que no sufren, sino las que saben alternar, saben llorar cuando toca y disfrutar cuando se puede. No rechazan ninguno de los dos movimientos de la vida. El problema aparece cuando alguien se instala permanentemente en la preocupación, como si disfrutar fuese una traición a la responsabilidad. Powell lo dice con claridad, vivir siempre tensos no nos hace más responsables, solo nos hace más agotados, más frustrados, más cansados. Disfrutar las cosas buenas no es frivolidad, es salud emocional, es reconocer que la vida no es solo un problema a resolver, sino una experiencia a vivir. Y esto incluye los placeres simples, esos que no salen en los grandes discursos, pero sostienen el alma. Una comida tranquila, una risa compartida, un paisaje, una canción, un momento de calma. Powell observa que quien no aprende a disfrutar lo pequeño tampoco disfruta de lo grande, porque el problema no es la escala del evento, sino la incapacidad de estar presente. Puedes ganar mucho dinero y seguir vacío, puedes lograr objetivos importantes y sentirte igual, porque el disfrute no viene del logro, sino de la relación que tienes con la experiencia, y esa relación se entrena aquí en lo cotidiano. Powell conecta esta tarea con una idea espiritual profunda. La vida es un regalo que solo puede recibirse en el presente. Todo lo demás es memoria o anticipación. Cuando una persona aprende a estar presente, no porque todo esté bien, sino porque está viva, algo se ordena dentro de él. La ansiedad pierde fuerza, la urgencia se suaviza, la mente descansa y allí, en ese descanso, aparece una forma de felicidad serena. No es eufórica, pero es estable. Powell no promete una felicidad constante, promete una vida más habitada, una vida en la que no pases los días como un extraño, una vida en la que no llegues al final pensando en que todo pasó demasiado rápido. Aprender a disfrutar de las cosas buenas es, en el fondo, aprender a decirle sí a la vida tal y como se presenta hoy, no mañana, no cuando todo se arregle, hoy. Y ese sí, repetido una y otra vez, construye algo que ninguna circunstancia externa puede arrebatar fácilmente. Una alegría tranquila y profundamente humana, una felicidad serena. Capítulo 10. Hacer de la oración parte de la vida cotidiana. Powell cierra su propuesta sobre la felicidad interior llevando al lector al lugar más profundo de todos, la relación con Dios, no como una obligación religiosa, no como un ritual vacío, sino como una necesidad humana fundamental. Para Powell, la oración no es algo que se añade a la vida cuando sobra tiempo, es algo que se sostiene en la vida desde adentro, porque después de aceptar quién eres, asumir tu responsabilidad, cuidar tu cuerpo, amar, crecer, comunicarte, disfrutar y buscar el bien, queda una pregunta inevitable. ¿De dónde haces todo eso? Powell parte de una convicción clara. El ser humano no es autosuficiente. Puede organizar su vida, mejorar sus hábitos, sanar sus heridas, crecer emocionalmente, pero hay una dimensión que no puede llenar solo, una sed más profunda, una necesidad de sentido, de pertenencia, de amor incondicional. Y allí es donde entra la oración, no como una fórmula, no como una repetición diaria, no como un deber, sino como una relación. Powell insiste en desmontar una idea muy extendida. La oración no es hablarle a un Dios lejano con palabras correctas, es abrir el corazón ante una presencia que ya está allí. Para él, orar es atreverse a ser plenamente uno mismo delante de Dios, sin máscaras, sin discursos, sin fingir fortaleza, hablarle a Dios como se habla a alguien que ama de verdad, con gratitud, con quejas, con miedo, con silencio. Todo cabe en la oración auténtica.
Powell observó durante años que muchas personas abandonan la oración porque creen que la están haciendo mal, porque no se sienten nada, porque no se sienten válidos, porque no reciben respuestas claras, porque esperan una experiencia extraordinaria y solo encuentran silencio. Pero él propone una mirada distinta. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre puede cambiar a la persona que ora, no porque Dios no escuche, sino porque muchas veces lo que necesitamos no es una solución externa, sino una transformación interior. La oración, en ese sentido, no es una técnica para obtener cosas, sino es un espacio para ordenar el alma. Powell habla de la oración como un lugar donde la ansiedad se aquieta, donde las exigencias se relativizan, donde las personas recuerdan que no están solo cargadas del peso de la vida. Y esto tiene un efecto directo en la felicidad. Una persona que ora no necesariamente vive sin problemas, pero vive acompañada. Y esa sensación de compañía interior cambia radicalmente la forma de enfrentar la vida. La oración cotidiana introduce algo esencial: perspectiva. Cuando una persona se conecta con Dios, sus problemas no desaparecen, pero dejan de ocupar todo el horizonte. Aparece una dimensión más amplia, más profunda, donde el sufrimiento no es lo único que define su existencia. Powell insiste en que la oración no requiere palabras bonitas, requiere honestidad. Dios no necesita ser impresionado, no necesita discursos elaborados, no necesita que escondas tu enfado o tu duda. La oración auténtica incluye incluso la protesta, el grito, la pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Como muestra la propia tradición bíblica, la fe madura no es la que nunca duda, sino la que se atreve a hablar con Dios incluso desde el dolor. Powell observa que muchas personas viven desconectadas espiritualmente, no porque no crean en Dios, sino porque nunca aprendieron a relacionarse con Él de forma viva. Aprendieron normas, aprendieron ideas, aprendieron conceptos, pero no aprendieron diálogo, y sin diálogo no hay relación, solo hay distancia. Hacer de la oración parte de la vida cotidiana significa integrar a Dios en lo cotidiano, no solo en los momentos límites, sino en lo simple, al empezar el día, al tomar decisiones, al agradecer, al descansar. No se trata de rezar más, sino de rezar de forma más real. Powell propone algo muy concreto: hablar con Dios desde lo que estás viviendo ahora, no desde lo que deberías estar viviendo. Si estás cansado, ora desde el cansancio. Si estás agradecido, ora desde la gratitud. Si estás perdido, ora desde esa confusión. La oración no exige coherencia perfecta, exige verdad, y esa verdad poco a poco va ordenando la vida interior. Powell también subraya el valor del silencio, porque orar no es solo hablar, es aprender a escuchar. Escuchar no voces mágicas, sino ese espacio interior donde la prisa se detiene y la mente se aquieta, donde donde emergen intuiciones, decisiones más limpias, una paz que no depende que todo esté resuelto. Ese silencio no es vacío, es presencia. Y en ese espacio muchas personas descubren algo fundamental: no tienen que demostrar nada para ser amadas. Ese descubrimiento transforma la manera de vivir, reduce la autoexigencia, desactiva la comparación constante, suaviza el juicio hacia uno mismo y hacia los demás. Powell ve en la oración el alimento último de la felicidad interior, porque conecta al ser humano con su fuente, y no es una fuente abstracta, sino con un Dios personal, creador, amoroso, que no abandona incluso cuando no se entiende. Y aquí Powell es claro: no se puede sostener una vida interior sana sin algún tipo de espiritualidad vivida. Puedes adoptar muchas formas, pero necesitas un espacio de trascendencia. Cuando las personas se cierran completamente esa dimensión, suelen cargar con un peso excesivo, el de tener que ser su propio salvador siempre. La oración te libera de esa carga. Recordarte que no lo controlas todo, que no todo depende de ti, que puedes descansar, y descansar no es rendirse, es confiar. Powell no presenta la oración como una solución mágica, sino como una práctica constante que con el tiempo va moldeando el carácter, suavizando el corazón y ampliando la mirada. Una persona que ora con honestidad suele volverse más paciente, más compasiva, más consciente de sus límites y paradójicamente más fuerte, porque la verdadera fortaleza no nace del control total, sino de la confianza. Hacer de la oración parte de la vida cotidiana es aceptar que la felicidad interior no se construye solo con el esfuerzo humano, sino también con la apertura a lo trascendente. Es permitir que Dios no sea solo una idea, sino una presencia viva que acompaña el proceso. Y en ese acompañamiento, Powell encuentra la base más profunda de la paz y de la felicidad duradera. Y no es una felicidad eufórica, no es una felicidad sin dolor, sino una felicidad serena, arraigada, capaz de atravesar la vida con sentido. Una felicidad que finalmente nace de saberse amado. En conclusión, este libro, La felicidad es una tarea interior, no es un libro para leer una sola vez y olvidar, es un libro para volver, para releer en momentos de cansancio, de confusión o de ruido interior, porque su enseñanza no es espectacular, pero es profundamente transformadora. El mayor aprendizaje que deja Powell es sencillo de decir, pero difícil de vivir.
La felicidad no se persigue, se cultiva, no llega como premio externo ni como consecuencia automática del éxito, del amor o de la estabilidad. Aparece como resultado de un trabajo interior constante, honesto y humano. A lo largo del libro, Powell nos ha llevado paso a paso por ese trabajo, desmontando muchas ideas que solemos dar por ciertas. Primero nos recuerda algo esencial: la felicidad es una condición natural del ser humano. No nacemos para vivir permanentemente frustrados, ansiosos o vacíos. Cuando la infelicidad se vuelve crónica, no es porque estemos mal hechos, sino porque algo en nuestra forma de vivir se ha desajustado. Buscar la felicidad fuera, en cosas, personas, termina casi siempre en la decepción. La felicidad es un efecto secundario de vivir bien por dentro y no un objeto que se conquista diariamente. Desde allí, Powell establece el primer cimiento: aceptarnos como somos, no como conformismo, sino como un punto de partida real. Sin autoaceptación, todo intento de cambio se convierte en una guerra interna. Aceptarse no significa quedarse igual, sino dejar de rechazarse para poder crecer. El segundo paso es asumir plena responsabilidad sobre nuestra vida. Powell es claro: crecer comienza donde termina la acusación. Mientras culpamos a los demás, al pasado, a las circunstancias, seguimos siendo reactivos. Cuando asumimos que nuestras respuestas emocionales y nuestras decisiones nos pertenecen, recuperamos el poder de transformarnos. Después nos devuelve algo básico y olvidado: somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu. No se puede construir paz interior sobre el agotamiento físico. Dormir, moverse, alimentarse bien y descansar no son lujos, son condiciones necesarias para una vida emocional y espiritual sana. Cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Powell eleva entonces la mirada y propone algo radical: hacer de la vida un acto de amor, no como una emoción pasajera, sino como una elección diaria. Amar es dar, es abrirse, es conectar sin utilizar el otro para llenar vacíos propios. Y paradójicamente, cuando la vida se orienta hacia el amor, la alegría aparece como consecuencia natural. Para que ese amor no se vuelva estancamiento, Powell invita a salir de la seguridad de lo conocido. El crecimiento exige riesgo, la zona de confort promete protección, pero a largo plazo empobrece el alma. Vivir plenamente implica atreverse a expandirse, a equivocarse, a aprender. En un mundo saturado de queja y negatividad, Powell introduce una práctica poderosa: aprender a ser buscadores del bien. Para mí, la mejor parte: no negar la realidad, sino entrenar la atención para reconocer lo valioso, lo bello, lo bueno que también existe. Aquello a lo que prestamos atención termina moldeando nuestra vida, nuestra experiencia, nuestra realidad. Y a continuación, libera al lector de una de las presiones más comunes: el perfeccionismo. No estamos llamados a ser perfectos, estamos llamados a crecer, a crear. La pregunta correcta no es si soy impecable, sino estoy avanzando. El crecimiento es posible siempre, la perfección nunca será posible. Ese crecimiento solo se sostiene con relaciones reales, y por eso Powell subraya la importancia de aprender a comunicarnos de verdad, decir lo que sentimos, escuchar con empatía, mostrarnos vulnerables. La felicidad no es un proyecto solitario, se construye en el encuentro auténtico con otros. Powell también nos devuelve el presente: aprender a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Muchas personas viven posponiendo la felicidad, atrapadas en el pasado o en el futuro. La vida ocurre ahora, y la capacidad de saborear lo sencillo es una forma profunda de sabiduría. Finalmente, Powell coloca el corazón del libro: hacer de la oración parte de la vida cotidiana, no como un rito vacío, sino como una relación viva con Dios. La oración no elimina los problemas, pero transforma la forma de habitarlos. Nos recuerda que no estamos solos, que no todo depende de nosotros y que hay un sentido más amplio y sostenido en la existencia. Si todo el libro pudiera resumirse en una sola idea, sería esta: la felicidad es el resultado de vivir alineados por dentro. No se trata de controlar la vida, sino de ordenar el interior; no de cambiarlo todo afuera, sino de transformar la manera en que habitamos en lo que nos toca vivir. Este libro no promete la felicidad constante, sin dolor. Promete algo más real: una vida interna, una vida interior más madura, más libre y más llena de paz. Una felicidad que no depende de todo lo externo, de que todo salga bien, sino de saber quién eres, cómo te relacionas contigo mismo, con los demás y sobre todo con Dios. Y quizás ese sea el mayor regalo: recordarte que incluso en medio de la imperfección, del cansancio, de las dudas, la felicidad sigue siendo posible cuando te haces responsable de tu mundo interior. Porque al final, como insiste Powell, la felicidad no es un regalo que se encuentra, es algo que se construye día a día desde dentro, y tú tienes derecho a ser feliz. Una vez más, gracias por llegar hasta aquí. Si este libro te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal para que formes parte de la gran biblioteca de conocimiento que estamos construyendo. Gracias.